Entonces, ¿por qué hablar de esta temática, no? ¿Por qué hablar del número de golpes y entre teoría y la práctica? Esto principalmente porque el ensayo SPT tiene ciertas características y particulares que son atractivas para el desarrollo, para la caracterización del suelo, no en el ámbito de los estudios geotécnicos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Aquí tenemos en este caso pues los primeros SPTs. Si se fijan, estas fotografías vienen de hace más o menos 100 años aproximadamente, ¿ya? Y tenemos aquí esta fotografía bastante clásica en la que vemos nosotros ahí a Carl Terzaghi, a Casagrande y a Peck trabajando justamente con el SPT. Si bien la tecnología hasta ahora ha avanzado, ¿no? de manera abrumadora. Esa es la razón por la que me estoy comunicando desde Sucre, Bolivia. Les envío un saludo a las personas que se han conectado, no sin la necesidad de viajar a través de estos medios tecnológicos que debido a esta situación de pandemia, se han vuelto del uso diario. Miren, el SPT pues no ha sufrido un gran cambio desde entonces, pero se lo sigue utilizando. Y eso es algo que llama bastante la atención porque como ingenieros civiles, por el momento, nuestro principal instrumento de caracterización de los suelos con propósitos de la determinación de la resistencia en campo data de hace 100 años sin mayores modificaciones respecto al equipo. ¿Por qué dentro de los sondeos geotécnicos el SPT tiene esta, digamos, esta acogida y sobre todo, por qué no ha abandonado, no ha cedido su espacio a otra tecnología? Esto lo sabemos, ¿no? Esta es la parte introductoria. Voy a ir argumentando a lo largo de la presentación cuáles son los pormenores acerca de cómo vamos desde lo que la teoría dice, desde el momento en el que uno le enseñan en la universidad durante la formación de la carrera de ingeniería civil que existe un ensayo que se llama SPT. Luego en los cursos de posgrado nos enseñan que existe un ensayo SPT, pero luego las dificultades con las que tropiezan tanto las personas del laboratorio, ¿no? Los técnicos, como también los ingenieros que van a hacer la interpretación de este dato. Entonces, por el momento, en mi opinión, la gran diferencia, la gran separación que existe entre la teoría de este ensayo y la aplicación ya en la determinación y el uso de este parámetro, que es el número de golpes. Entonces, el SPT es muy atractivo porque tiene una calidad de datos, miren, buena en arenas y mala en arcillas. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante también, ¿no? Que en el caso de las arcillas hay que tener mucho cuidado. Las limitaciones justamente es que si nosotros hacemos ensayos en arcillas, las correlaciones que nos van a llevar hacia, por ejemplo, parámetros de resistencia que nos ayudan ya en el diseño, pues son pobres o son malas. Esa es una limitación. Entonces, nos enfocamos en que el SPT sirve bien para los suelos arenosos. La disponibilidad es una de las razones por las que todos nosotros acudimos a este ensayo, porque hay una alta disponibilidad. En Bolivia, por ejemplo, nosotros tenemos más de 100, mucho más de 100 equipos SPT. Sin embargo, les voy a mostrar luego, tenemos otros equipos mucho más sofisticados, pero en un número realmente pequeño. El costo de estos ensayos es medio. Un mejor equipo es el CPT, ¿no? De lejos es un equipo tecnológicamente superior y donde la calidad de datos, independientemente sea una arena o una arcilla, es muy buena. Miren la diferencia. El problema es que no tiene muestra, pero eso se puede solucionar. Este es uno de los problemas, la disponibilidad. Comparando el SPT con el ensayo CPT, la disponibilidad de equipos es muy baja y el costo es también medio, entonces comparable con el del SPT. Existen otras opciones como el DPCH que son mucho más atractivas a pesar de que tiene la misma calidad de datos en cuanto a las arenas y a las arcillas. Las correlaciones también son pobres en general para arenas y para arcillas, ¿no? No obtienen tampoco muestra. La disponibilidad es muy alta porque no se utiliza la cuchara de Terzaghi, simplemente se utiliza un cilindro sólido cónico y el costo es muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos de esta
tabla, que el mejor ensayo es de lejos el ensayo CPT, ¿no? Entonces, eso es el mejor ensayo. Luego tendríamos en segundo lugar el ensayo SPT y luego el DPSH. Utilizamos en la mayoría de los casos el SPT. ¿Cuál es el objetivo del ensayo realmente? El objetivo del ensayo, lo voy a tomar de la normativa española que está relacionada con el Eurocódigo, nos dice el ensayo SPT lo que mide es el valor N, que es el número de golpes necesarios para hincar el toma muestras 30 centímetros. Todos conocemos esto, ¿no? De nuestros cursos básicos, sin embargo, es siempre útil repasarlo, ¿no? Entonces se perfora y en esta perforación lo que se hace es introducir esta cuchara muestreadora a golpes. ¿Y cómo se generan esos golpes? En la parte superior se tiene un martillo que en general tiene una masa de 63.5 kilogramos y que cae 76 centímetros hasta golpear a un yunque. Este proceso genera una energía, ¿no? Es una energía que se transmite a través de estas barras y de la cuchara y logra generar esta penetración. Entonces, lo que nosotros contamos es el número de golpes necesarios para que 15 centímetros de esta cuchara se introduzcan en el suelo. Esa es la primera parte del ensayo. La segunda parte consiste de nuevamente medir el número de golpes necesarios para introducir otros 15 centímetros y finalmente la tercera etapa donde introducimos otros 15 centímetros contando el número de golpes. Luego de esto se descartan el número de golpes contados para el primer tramo. Este tramo se descarta, conocemos porque existe la posibilidad que durante la perforación se haya alterado esta zona. Por lo tanto, no se toma en cuenta el número de golpes medido aquí, sino más bien se suman el número de golpes correspondientes al segundo y al tercer tramo. La suma de ese número de golpes, en este caso, que es la suma de golpes necesario para introducir 30 centímetros este tubo, es el que nosotros llamamos NSPT o N en campo. Entonces, esto es lo que mide el ensayo, ¿no? Esta es la medición del ensayo, un parámetro E. Bueno, pero ¿cómo hacemos este ensayo? Lo realizamos utilizando diferentes tipos de martillos, ¿no? Este es un martillo tipo Dona. Miren que viene con diferentes características. Algunos equipos son industriales, hechos en fábrica de manera estándar. Otros son hechizos, ¿no? O sea, que son hechos de manera artesanal. Existen otros martillos que son unos martillos de seguridad. Estos son denominados de esta manera porque impiden que alguien se machuque los dedos, ¿no? Que se dañe los dedos mientras se realice el ensayo. Y miren que la forma es totalmente diferente. Es un instrumento que tiene unas características físicas, luce diferente que el otro. Este es otro martillo, miren, luce así, y este es un martillo que posee estos ganchos y estos ganchos ayudan a que cuando se alcanza la altura de 76 centímetros, que es la altura de caída, automáticamente se libera, asegurando que cada vez el martillo caiga de la misma altura. Retrocedo un poco en mi presentación. En este caso del martillo Dona, podemos ver, no sé si alcanzan debido al tamaño de sus monitores, cómo las cabezas de estas personas, de los trabajadores, están fijados en el martillo. ¿Por qué? Porque la altura de elevación de los 76 centímetros, en este caso, se lo realiza de manera visual, ¿no? Entonces, este sistema tiene una gran ventaja. Este sistema es muy utilizado en la Argentina. Ya en la Argentina la gran mayoría de los SPTs tiene esta característica. Este es otro tipo de martillo en el que tiene una guía. Esta es la guía y está asegurado a la masa. Y este viene del Brasil. Este es el martillo de tipo manual. Es el equipo SPT que se utiliza en el Brasil, que a propósito en la normativa brasileña es la única que nos da las dimensiones del martillo, cómo tiene que ser construido, cuáles son las características de manera que sea idéntico el martillo. Todos los otros martillos no tienen esas características y luce así y vemos aquí en acción a unos trabajadores ejecutando el ensayo SPT.
Existen otros martillos que son los martillos automáticos, ¿no? Los que está totalmente regulado, está muy regulada la altura de caída, la verticalidad del ensayo, no depende de si el trabajador, por ejemplo, el obrero, el operario, el técnico, como en este caso, está más cansado o menos cansado. De tal manera que asegura una homogeneidad en el golpeo, en la energía que está transmitiendo al terreno. Y de estos también existen varios, ¿no? Miren cómo tenemos aquí varios equipos SPT. Pero también existen otros equipos SPT de estos que son más extraños, si se fijan, miren, tienen unas características diferentes. Este no tiene un trípode y se utiliza con una sincronización, en este caso, de esta manera, pero al final también es un SPT. Debido a esta gran diversidad de equipos que creo que todos conocemos, la energía con la que golpea cada uno de estos martillos al yunque y luego transmitida a la punta va a variar. Algunos van a golpear con más energía, otros van a golpear con menos energía. Y eso genera un problema, ¿no? Que en un mismo terreno vamos a tener diferentes resultados en función de la energía que aplique el equipo. Por eso la normativa española, volviendo aquí, nos dice que el resultado del ensayo SPT debe ser este parámetro, ya no el N medido en campo, sino un NS60 que debe llevar una corrección. Y esta corrección se refiere al 60% de la energía. Entonces, este parámetro debe ser normalizado para que sea comparable. Algunos de los equipos golpean de una manera muy eficiente sin perder energía y se acercan al 100% de la energía. Entonces pueden tener valores como 95, 98% de energía, los más eficientes. En cambio, hay otros equipos que que no son eficientes en la transmisión de energía, pierden demasiada energía al ejecutar el ensayo, al golpear, y pueden tener valores tan bajos como 35%. Estoy hablando de los extremos. Entonces, lo que se tiene que hacer es una corrección. Todos estos equipos deben, a través de un coeficiente, ser igualados y la energía de todos debe ser referida al 60%. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que este número de golpes medido en campo, al final debemos llevarlo, ¿no?, a este valor N60. ¿Cómo hacemos eso, no? ¿Cómo llevamos a este N60? Pues este N60 no solamente se refiere a la energía, se refiere a muchos otros parámetros. Ya son varios los parámetros que entran para llevar hasta este N60. Y esta es, por ejemplo, estos son los principales factores, los factores que se toman en cuenta. Se debe, ¿no?, tomar en cuenta la eficiencia del martillo al golpear. Yo debo conocer de mi equipo cuál es la eficiencia, con cuánto de energía golpea. Golpea con una energía más alta del 60%, con una energía más baja del 60%, ¿no? Eso es algo que nos preguntamos y debemos conocer de nuestro equipo. El diámetro de la perforación, ¿no? ¿Cuál es el diámetro del elemento que utilizo para perforar el suelo? El método de muestreo y la longitud de barras. Todos estos parámetros generan diferentes correcciones para cambiar o para llevar el valor medido en campo hacia este valor que es el N60. Y esta es una de las ecuaciones que utilizamos, una de las ecuaciones generales, donde, miren, aquí se sitúa, en esta posición de la ecuación, se sitúa el número NSPT, que es el número de golpes en campo. ¿Qué representan? Estos son los coeficientes de corrección y este es un factor que nos ayuda a llevar justamente al 60%. Entonces, se debe determinar un coeficiente de corrección por eficiencia del martillo, y de eso voy a hablar a continuación. Se debe realizar una corrección por diámetro del orificio, se debe realizar una corrección por muestreador y se debe realizar una corrección por largo de bar. Veremos algunas de estas correcciones porque necesito repasar esta parte para argumentar en la parte final ya de mi presentación. Entonces, tenemos una corrección inicialmente por eficiencia de energía.
¿Cómo hacemos esto? Cuando compramos un equipo SPT o cuando contratamos un equipo SPT, debemos conocer qué energía aplica. Si yo no conozco el valor de energía que aplica, no sé si es muy eficiente y si aplica 95% o si es extremadamente deficiente en la transmisión de energía y, por ejemplo, aplica 30%. Entonces, si no tenemos este dato, lo que se debe hacer, la normativa nos pide que hagamos eso, ¿no? La normativa ASTM nos dice, su equipo debe estar calibrado. Se debe medir la energía a través de este equipo, ¿no? Y en este equipo justamente tiene también una normativa. Entonces, la ASTM nos dice, existe el método de ensayo estándar para la medición de la energía de penetrómetros dinámicos y uno de ellos es el SPT. En este caso, aquí tenemos, por ejemplo, la medición de la energía para realizar esa corrección por energía que estamos realizando entre estas empresas que están a la derecha, ¿no? Y estamos viendo cómo este equipo se pone en las barras y al final, ¿no? Se ejecuta un ensayo SPT en el cual se mide la energía, no de manera directa, de manera indirecta, pero al final se puede calcular la energía con la que golpea. Entonces yo conozco cuán eficiente es mi equipo y a través de una regla de 3 simple puedo llevar este valor al 60% de energía, que es la que me pide la normativa ASTM. Miren, este es un equipo, el anterior era un equipo manual, este es un equipo SPT automático y realizamos esta calibración. ¿Cuál es el resultado de la calibración? Este es un trabajo hecho por Davidson en 1999 y estas mediciones, fíjense, esta es la relación de transferencia de energía. Y en esta medición, en diferentes puntos, fíjense que la energía no es una sola. O sea, un equipo no tiene una sola energía al ejecutar el ensayo. Entonces, mi equipo no tiene 50% siempre, no tiene 60% siempre, no tiene 100% siempre. Lo que pasa es que, miren, nos fijamos que a menores profundidades, si sacamos un promedio, a menores profundidades, por ejemplo, en esta área, la energía es menor. A mayor profundidad, la energía es mayor. Entonces, la energía en el ensayo SPT varía de acuerdo a la profundidad. Tenemos esta tendencia. Por esta razón, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sé cuál es la energía de mi equipo SPT? Lo que dice la normativa es que se debe realizar la calibración para profundidades mayores a los 10 metros, porque para profundidades mayores a los 10 metros, ya esta línea tiende a verticalizarse y ya no varía. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, compran un equipo SPT o cuando les calibran y les dan un valor de energía, ese valor de energía, pues es el medido a los 10 metros. En este caso, podríamos decir, no sé, vamos a dar un valor, tiene una eficiencia de energía este equipo igual al 85%. ¿No? Pero fíjense, ese valor solo es para los 10 metros hacia abajo. En la parte superior, los valores son diferentes y eso genera una complicación, ¿no? Vamos a ver inmediatamente cómo se lidia con esta comparación. Esta tendencia que estamos viendo de que la energía es menor en la superficie y mayor en la profundidad es algo teórico. ¿Por qué? Porque para SPTs, miren estos datos, cómo cambia la nube de puntos. Para equipos SPT que no son los automáticos, justamente la variabilidad es mucho más grande. En equipos manuales esta variabilidad es tan grande que se aleja de lo que teóricamente debería ser, ¿no? Entonces, miren aquí, es una nube de puntos. Por ejemplo, esto es para un martillo de seguridad, pero que está manipulado con una cuerda de mano. Entonces, miren, voy a pasar, esto es lo que tenemos. Esto es lo importante aquí, que la energía aplicada por los martillos automáticos es significativamente más alta que la de los martillos de seguridad operados manualmente, ¿no?
Por otro lado, la consistencia de la energía aplicada por cada martillo es más alta con los martillos automáticos. Los martillos automáticos tienen una mejor consistencia. Actualmente en Bolivia escuchamos que en el Perú están queriendo imponer que se utilicen martillos automáticos y que se eliminen los martillos SPT manuales. Y esta es una muy buena razón, esta es una de las grandes justificaciones que cuando tenemos martillos que son accionados manualmente, la dispersión de los datos es realmente muy, muy grande. ¿No? Entonces, miren, esto es muy importante lo que dice aquí. En el caso de los martillos de seguridad operados manualmente, parece que cualquier tendencia es borrada por la gran variabilidad ocasionada por el operador. Entonces, el accionar del operador hace que pues no exista una tendencia. Estos son datos de calibraciones en Bolivia. En Bolivia hemos realizado un proyecto de calibración, de medición de la energía a nivel nacional. Tenemos aquí, por ejemplo, estos puntos que son los rombos. Miren, aquí está el número de golpes, por ejemplo, y aquí está la profundidad. Esto es en términos de la energía, ¿no? Entonces tenemos, miren aquí, esta variabilidad. Tenemos esta variabilidad de la energía. Esta es la variabilidad, esta es la energía, ¿no? Entonces más o menos entre 40 y 60. Estos triángulos, miren, la variabilidad es otro equipo manual, accionado manualmente. Los cuadrados tenemos aquí otra tendencia que no van con la teoría anterior. Los únicos que tenemos aquí que tienen esa tendencia, ¿cuál es la tendencia? Que menor energía en la superficie y mayor energía en la profundidad, pues son estos puntos negros que representan los datos de medición de energía en la calibración de un equipo automático. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los datos de la izquierda son hechos por Davidson en 1999, los de la derecha son medidos en Bolivia, ¿ya? Y se repite lo mismo. Cuando tenemos un equipo manual, el efecto del operador y de la cuerda tirando borra cualquier tendencia. Entonces, la teoría con la que nosotros corregimos nuestros datos, pues está lejos de la práctica, ¿no? Entonces, ahí hay una nube, se nubla la claridad de los datos que tenemos. Por eso, lo mejor que se puede hacer es cambiar hacia los equipos automáticos. Esta es una de las razones. Luego, la teoría también nos pide corregir por longitud de barra. ¿Qué significa corregir por longitud de barra? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, en el caso de la longitud de barra, ya tenemos valores, tenemos factores, a mayor profundidad no se corrige este valor, ¿ya? ¿A qué nos referimos? Que menor profundidad se disminuye este valor. Voy a tratar de aclarar esto con el siguiente ejemplo. Imaginemos que tengo un terreno, aquí, este es un terreno, y ya sé que en la parte superior, en los primeros metros, la energía es menor. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos una eficiencia de energía igual, en este caso, al 50%. Entonces ahí golpea solo con el 50% de la energía, pero a mayores profundidades, no sé, a los 9, 10 metros, a partir de los 10 metros, la energía es mayor. Eso es lo que dice la teoría. Por ejemplo, que puede golpear con 75%. Si el suelo sería homogéneo, en la parte superior, debido a que mi equipo golpea con menor energía, ¿no? Golpea con el 50%, para introducir los 30 centímetros del ensayo, los que se toman en cuenta, voy a necesitar una mayor cantidad de golpes. Voy a poner aquí, por ejemplo, no sé, 20 golpes. Voy a necesitar 20 golpes. Y el suelo tendría las mismas características, ¿no? Hay varios factores que influyen, pero si este sería el mismo suelo, pero a mayor profundidad, ya simplificando el ejemplo, en este caso, a mayor profundidad, el equipo SPT, el mismo equipo SPT, genera mayor cantidad de energía, por ejemplo, 75%. Eso quiere decir que con mayor energía, al mismo suelo, con la misma resistencia, voy a necesitar pues menos golpes porque estoy golpeando con mayor energía, estoy golpeando más fuerte.
Entonces, esta diferencia entre 20 y 15 golpes, la diferencia no es la resistencia del suelo, sino la energía del equipo, que es el mismo equipo que varía con la profundidad. Entonces, estas correcciones por longitud de barra, justamente nos dicen eso. Como sabemos que después de los 10 metros, por debajo de los 10 metros, y estos son los 10 metros, como sabemos que por debajo de los 10 metros ya la energía es prácticamente constante y no varía, en este caso no corregimos, utilizamos esta energía, utilizamos el 75% para hacer la corrección, pero en esta zona no corregimos. En cambio, en puntos superficiales, no sé si esto, por ejemplo, es a los 2 metros de profundidad, si aplicamos un factor de corrección, miren, que es menor a la unidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, si es 0,75, yo tendría que multiplicar 0,75 por 2, ¿no? Y en este caso, el resultado de corregir el número de golpes, porque sé que a menor profundidad golpeo con menor energía, me daría 15 golpes, ¿no? El resultado sería de 15 golpes corregido por profundidad. Entonces, esta corrección por longitud de barra tiene este significado, ¿no? Entonces, es el significado de conocer que la energía no es la misma a lo largo de toda la profundidad. Pero nos lleva a un problema, ¿no? Si yo, como en el anterior caso, tengo una nube de puntos y no conozco siquiera cuál es la variabilidad de mi energía debido a que utilizo un equipo manual, pues estas correcciones no tienen mucho sentido. Si las aplicamos teóricamente, miren, aquí hay otro autor, Skempton de 1986, hay varios autores que proponen diferentes correcciones. Otro es Youth y, por ejemplo, Morgano y Lisang ya nos presentan funciones, no solo unos rangos, y Valqueta et al. El 2010 ya nos presentan funciones. La mayoría de las personas, ¿qué hace en el laboratorio? Lo que hace es utilizar estos factores de corrección por longitud de varilla. Es decir, para aquellos ensayos SPT realizados a profundidades mayores a los 10 metros, no realiza la corrección porque ese es el valor de calibración que nos dan los equipos SPT por debajo de los 10 metros. En cambio, por ejemplo, de los 6 a los 10 metros se reduce el número, como he mostrado en el ejemplo. De 4 a 6 metros se reduce aún más este valor. Para valores menores a 4 metros se reduce aún más este valor. Estas correcciones las hacemos desde el punto de vista teórico. Pero si, lo digo una vez más, si nuestro equipo es manual y si no hemos corregido, en este caso, pues vamos a tener, no va a existir, ¿no? una relación entre lo que hacemos en laboratorio, el dato realmente medido y las correcciones teóricas. Existen otras correcciones que a veces no se las realizan, que por ejemplo es la corrección del número de golpes por muestreador. ¿Ya? En esta corrección por muestreador, esta es una tabla de correcciones, nos dice usted debe corregir por muestreador. ¿Ya? Entonces, tenemos este detalle, ¿no? Vamos a tener que algunos muestreadores, ya voy a llegar al final de mi presentación, ¿no? Entonces, tenemos algunos muestreadores que, por ejemplo, presentan una diferencia en la parte interna. El diámetro en este lado tiene una medida y un diámetro interno que tiene otra medida. ¿Para qué se tiene este espacio? Porque inicialmente estaban diseñados para introducir este tubo plástico, ¿no? O puede ser inclusive un tubo de bronce. Entonces se rellenaba esa zona con este tubo y se ejecutaba el ensayo. Pero en la práctica diaria, ¿ustedes cuántas veces han visto utilizar este tubo? En la normativa brasileña, el diámetro es único. No tiene esta diferencia en la normativa brasileña y por lo tanto no requiere de este tubo. Lo que se tiene que hacer entonces es, por ejemplo, voy a apurarme y aquí voy a cerrar mi presentación, ¿no? Que en este caso tenemos este valor de C sub S, ya tenemos este valor de C sub S que es la corrección,
que la normativa europea dice, si usted tiene un tubo, una cuchara de Terzaghi, ¿no? Y no pone ese tubo, como la mayoría no ponemos, debe además multiplicar en la corrección por 1.1. Entonces, en la larga ecuación para llevar hacia el N60, además de los varios, ¿ya? Además de los varios de factores de corrección, del número de campo, además debe multiplicar por 1.1 si no utiliza ese tubo. La mayoría de nosotros no lo utiliza y no somos muchos los que introducimos esta corrección. Entonces, cada vez nos vamos alejando más, mucho más, entre la teoría de las correcciones y lo que realmente hacemos en la práctica. Una de las últimas correcciones, y esto, si me da un minuto más el organizador, me gustaría terminar esto. Además de estas correcciones, existe una corrección adicional que es por la sobrecarga. Esta corrección por la sobrecarga se da simplemente para las arenas. Es decir, este parámetro del que he hablado de todas las correcciones se vuelve, no cambia para nada, es exactamente el mismo en el caso de que el suelo sea una arcilla. En cambio, si es arena, necesita una corrección adicional, ¿no? Y esta corrección se llama por sobrecarga. El problema de la corrección por sobrecarga es que existen diferentes ecuaciones para esta corrección. Entonces, también deberíamos homogeneizar, tratar de discutir entre todos nosotros, los que hacemos ingeniería geotécnica y los que normamos, de alguna manera de dar solo algunos coeficientes. Estamos matando el criterio, ¿no? Porque cada uno te podría ver su criterio, pero el uso de cada una de estas diferentes correlaciones, de una nube de correlaciones, pues nos llevan justamente a tener diferentes resultados. ¿Ya? Debido a las restricciones de tiempo, voy a saltar esto para terminar mi presentación. He corrido lo más que he podido. Entonces, ¿cuál es el mensaje de mi ponencia, no? En la práctica, la pregunta sería si es posible estandarizar aún más el ensayo de penetración estándar. Creemos que no está lo suficientemente estandarizado. En Bolivia hemos hecho talleres, varios talleres en los cuales hemos comparado entre laboratorios de universidades y de instituciones, realizando ensayos FPT en el mismo lugar para ver cuál es la diferencia, cuán diferentes son los resultados haciendo en el mismo sitio, de las mismas características, el mismo día, pero con diferentes equipos y cada cual haciendo con diferentes interpretaciones. Ya, entonces, muchas gracias.